Vamos a tomar un tiempo para reflexionar en, en la palabra de Dios a través del tema construye un altar. Y esa va a ser la recomendación, esa va a ser, ¿verdad?, el consejo de este día. Y vamos a basarnos en Génesis 35. Pero ahí donde estás, ¿por qué no oramos una vez más? Y le dice: Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque me has bendecido en este tiempo de adoración. Me has dado tanto, Señor, durante estos minutos en los que he podido derramar mi vida delante de tu presencia. Señor, gracias, gracias Dios, gracias. Gracias porque nos has visitado, porque estás con nosotros, porque tu presencia está en este lugar. Y ese es el gran regalo que tenemos, mi Dios. Gracias, gracias Señor. Permítenos estar atentos, ayúdanos a recibir tu palabra, Dios, y el consejo a través de estos principios que vamos a escudriñar, que vienen en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos construir un altar, mi Dios. Gracias. Amén y amén. ¿Estamos listos? Amén. Dice Génesis 35:3, dice la escritura: ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió ¿a qué? A mis oraciones. Por favor, ahí la primera diapositiva, por favor. Que dice: el que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Génesis 35:3. Sabes, esta expresión, este versículo, lo está mencionando, lo está diciendo un hombre muy conocido, un hombre que vivió cosas muy fuertes, cosas muy duras. Lo está hablando Jacob. Y este es un personaje muy importante en la Biblia. Conocemos su historia, algunos de nosotros conocemos todo lo que vivió él. Un personaje polifacético. Así literalmente podemos decir que tenía muchas facetas de su vida. Y de veras que desde su nacimiento experimenta dificultades. Dice la Biblia que él era gemelo. Él desde antes de nacer ya se estaba peleando con su hermano en el vientre de su mamá. Y su mamá estaba yo creo que pues las mamás, ¿no?, que tienen la bendición de cargar durante 9 meses un niño en el vientre, ¿verdad? ¿Qué tantas preguntas puedan tener? Pero aquellas que tienen gemelos, o sea, la dinámica al interior, ¿verdad?, de ese vientre. Pero le llamaba la atención a la mamá, a Rebeca, le llamaba la atención cómo se movían. No se movían normal. Hasta que Dios le dijo, así le dijo: es que Rebeca, tú tienes 2 naciones dentro de ti y están en conflicto y van a estar en conflicto. Pero luego le dice la bendición que va a venir. ¿Sabes? Le dice: el mayor va a servir al menor. Ese es, creo que algo que hubiera sacado de onda a Rebeca, porque eso no es lo que se esperaría. Se esperaría que el mayor fuera el primogénito, que tuviera ese título, que era como un título, como ahora si fuera un lord, ¿no? Un tipo real, ¿sí me explico? O sea, una posición especial. Pero hasta en ese momento, antes de nacer, ya estaba experimentando situaciones, estaba mostrando rasgos de su carácter, aún en el vientre, ¿sí? Ahora, debido a esto, Jacob se acostumbra a hacer las cosas a su manera. Él verdaderamente hace trampa en muchas situaciones, hace las cosas a su manera, de forma que llega un punto en el que él no está de acuerdo con que su padre vaya a bendecir a su hermano, que es el mayor. ¿Y qué es lo que dice? Pues voy a robar esa bendición, y se la roba. Y en ese tiempo era muy importante. Y después de eso va a huir por muchos años, va a vivir situaciones incómodas, van a hacerle estafas como las que sabía hacer él.
fíjate, en un momento de su vida se encuentra pues con su suegro y le va a hacer vivir las de Caín, dicen por ahí. Dios bendiga a los suegros, amén. Amén, que Dios bendiga a los suegros, a las suegras también, cómo no. Pero el caso de este suegro pues es especial, ¿verdad? Este es un suegro que era terrible, ¿no? Era más vivaracho, ¿no? que Jacob. Pero ahí también va a vivir situaciones difíciles. Y al tiempo va a regresar, como cantábamos ahorita, fíjate, va a regresar a la casa de su padre. Al tiempo, a los años, más de 20 años después, casi 30 años después, va a regresar a la casa de su padre. Y sin embargo, en el camino él descubrió que de una forma dura, porque no fueron situaciones fáciles, él vivió muchos años temeroso de que su hermano fuera a encontrarlo y que fuera a matarlo, porque esa fue la frase que le dijo. Tal vez la última vez que lo vio a su hermano, antes de todo esto, tal vez la última frase fue: ¿sabes qué? Cuídate, porque cuando menos pienses vas a estar viendo angelitos en el cielo. Cuando ya no vas a abrir los ojos. Entonces desde ahí él empezó a vivir situaciones incómodas, difíciles. Pero él descubrió algo que es un principio para todos y para nuestra vida cristiana. Sabes que todo lo que experimentamos en la vida tiene la marca de que Dios está con nosotros. Todo lo que experimentamos en la vida, él ya había experimentado, él ya había sabido esto, que lo que estaba viviendo Jacob tenía la marca de Dios, ¿verdad? Estaba con él, las cosas buenas y las no tan buenas. ¿Tenemos ya la proyección? ¿Todavía no? Ok, es que está puesto aquí, miren, está en este lado. Si quieren pueden sacar disculpen. Pueden quitar el USB de este monitor para que se vea aquel. Ok, gracias. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque dice Génesis 35:3, vamos a volver a leerlo. Dice: ahora vamos a Betel. Es Jacob, después de leer de platicar todo lo que hablamos ahorita. Fíjate que es Jacob el que está diciendo, bueno, ahorita lo vamos a ver. El que está diciendo esto: ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Fíjate, desde que él huyó, salió huyendo. Él pasó situaciones difíciles, pero él a la distancia, a los años, se da cuenta que Dios nunca lo dejó. Fíjate qué bonito. Que Dios nunca lo dejó, que Dios estuvo aún en los momentos más difíciles. Y él dice, Dios respondió a mis oraciones. Y él dice cómo se sentía en ese momento. Él estaba angustiado y Dios respondió a sus oraciones. Por eso en Betel, en ese lugar, dice: ahora vamos a Betel. Y es precisamente lo que cantamos hoy. Betel es casa de Dios. Es casa de Dios. Y dice: vamos a la casa de Dios, porque ahí voy a construir un altar, porque Dios ha estado conmigo y nunca me ha dejado. Cuando dice Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde estuve, Él está diciendo: reconocí, supe, me di cuenta, distinguí que Dios estuvo cuando estaban todas las cosas bien, pero cuando estaba llevándome, ¿verdad? La situación más estresante y difícil y tal vez de muerte que me sentía, pero ahí estaba Dios. Y eso es lo que le da la fuerza para hacer lo que Dios le está pidiendo: construir ese altar. Sabes, este es el llamado que tenemos todos nosotros como hijos de Dios, a construir un altar, a construir el altar para nuestro Dios. Amén. En este pasaje vemos, cuando inicia en el versículo 1, vemos que él habla que Dios le está diciendo. Pero cuando dice que Dios le está diciendo, sabes que está diciendo que Elohim. Y cuando está hablando de Elohim, está hablando del Dios supremo. O sea, que está entendiendo que el Dios supremo es el que ha estado con él. En ese tiempo entendían que había dioses en varias partes y tenían ciertas costumbres en su contexto. Pero él está diciendo: sabes que el Dios supremo fue el que me escuchó. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo muy especial.
Y él puede llegar a decir lo que estuvimos, ¿verdad? Reflexionando en el versículo 3. El Dios Supremo ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Él está hablando del viaje de la vida. Cuando está hablando del camino por donde él ha andado, no está hablando de un punto A un punto B. ¿Sí me explico? No está hablando de que él estuvo conmigo en el camino de regreso, sino él está hablando de que estuvo Dios con él desde el momento que salió hasta que regresó. O sea, él pudo ver a Dios, él pudo ver la gracia de Dios, su misericordia. Ahora, como hijos de Dios debemos reconocer que Dios ha estado con nosotros en todos los momentos, en los momentos difíciles y en los momentos de gozo. ¿Cuántos hemos pasado momentos como los de Jacob? ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles? ¿Cuántos hemos pasado difíciles momentos? Fíjate, ahora que reflexionaba en esto, decía, me detenía un momento y le decía: Señor, gracias porque has estado conmigo desde que nací. O sea, nosotros conocimos, mi familia se acercó a la iglesia cuando yo tenía 12 años. Pero, ¿sabes? Le comentaba a las personas de la primera reunión que Dios fue tan bueno conmigo que aún antes de los 12 años Dios hizo un milagro conmigo. Cuando tenía, yo creo, como 6 años, 7 años, vivía constantemente un dolor muy fuerte en el oído. Me supuraba algo ahí, era una situación muy, muy fuerte, dolorosa. Y mi mamá me dice que no había día que no me durmiera llorando, y no había día que no me despertara llorando por el dolor, por la molestia, porque era difícil para mí. A lo mejor me cansaba, pues me cansaba el estar ahí llorando, el estar pues con el dolor, y hasta entonces me quedaba dormido. Pero yo pensaba: Señor, gracias porque aún antes de llegar a tus pies, tú estabas con nosotros. Una noche me dice mi mamá que me dijo, bueno, yo le dije: mamá, ya no quiero tener ese dolor. Y dice: pues pídele a Jesús, me dijo, pídele a Jesús. Y oramos, me guió a una oración. No fue un rezo, yo me acuerdo y ella me lo especificaba ahora, me dice: es que no fue una oración así, palabras que salieron del corazón. Y cuando me despierto al día siguiente, ¿sabes? Me despierto jugando. Ella fue la que me comenta, yo no recuerdo eso, pero aunque hay cosas que recuerdo, ¿verdad? Pero pues ya han pasado varios años, como 20 o más, un poquito más, ¿verdad? Y me acuerdo, bueno, me dice mi mamá, que ese día, al día siguiente, me desperté contento, jugando, y hasta ella se sorprendió. Y sabes que a partir de ese día nunca más volví a tener eso. A partir de ese día, y ella cuando me vio despertar, que no me desperté llorando como siempre, el niño llorón, yo creo me decían, ya se despertó el llorón. Pero ese día que me preguntó: ¿y qué onda? ¿No te sientes mal? Y dice que yo le dije: no, es que en la noche vino Jesús y me sanó. Y sabes que a partir de ese día, y les decía a los hermanos que como quisiera recordar ese momento, ¿verdad? Que en el que pude tener la presencia de Dios a un lado, y saber que con esa fe como la de Jacob, que puede decir: vamos. O sea, no estoy diciendo tal vez, sino Dios fue el que me sanó. Y sabes, hay momentos difíciles en la vida de nosotros. Hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, pero en todos los momentos he descubierto que Dios ha estado conmigo. Cuando me vine para acá a vivir, eran momentos de incertidumbre, pero Dios estaba conmigo. Cuando estaba entrando a la carrera, Dios estaba conmigo. Cuando tuve que platicar con mi esposa, ya casados, de entrar al seminario, Dios estaba conmigo y nos demostró durante todos esos 4 años que Dios estaba con nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Al momento de vivir esto y decir: Señor, gracias, porque volteo hacia atrás, y así como Jacob, volteo hacia atrás y digo: Señor, gracias porque en todo este camino que he recorrido, tú has estado conmigo y tú has estado con mi familia, y gracias, Señor. Ahora, ¿cuántos hemos pasado? ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos de los que nos pueden ver en esa transmisión han pasado por momentos de angustia, de dolor? Cuando nos hablan y nos dicen algo, momentos de incertidumbre. Cuando vamos a emprender, momentos de pesadez, tal vez cuando escuchamos algo que no debíamos de oír, tiempos difíciles, tiempos de escasez. Pero también reflexionaba: ¿y qué de los tiempos de abundancia pero sin paz?
Porque yo puedo tener tiempos de abundancia, pero si no hay paz, de veras, son momentos difíciles también. Entonces, algunas de estas cosas las hemos y las estamos viviendo en este tiempo. Algunas de estas situaciones, alguno pudiera estar viviendo situaciones difíciles hoy, pero es tan necesario que logremos entender lo que dijo Jacob y lo podamos decir nosotros también. Que tú también digas: Dios ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Dios ha estado conmigo en todo momento. Amén. Amén o no. Amén, claro que sí. Pero Dios le pide a Jacob que le construya un altar, y le dice específicamente: constrúyeme un altar. Tenía un plan para él. Tenía un plan muy, muy claro. Y esto, ¿sabes? Inició desde el día que iba huyendo Jacob, el plan que tenía. Bueno, desde que iban a hacer, pero el momento de experiencia de Jacob con Dios inició ahí mismo, en Betel. Inicia en él. Antes era el Dios de sus padres, pero en Betel se encuentra con el Dios de sus padres. Y va a regresar a los años y va a decir: yo tengo todavía un compromiso. Dios me ha dicho que le construya un altar y lo voy a construir. Él en un sueño, pues como te digo, en ese lugar, en esa piedra, él estaba dormido y soñó que estaba una escalera, y en esa escalera había ángeles que subían y bajaban. Y él dijo, cuando se despertó, pues imagínate cómo se debió haber levantado, pero él cuando se despertó dijo: esto verdaderamente es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, él identificó que ese lugar era poderoso. La presencia de Dios estaba, porque no solamente vio eso, sino que vio al Hijo, a Dios, que vio a Dios y vio que Él le estaba hablando la bendición que había recibido. ¿Sí? Entonces, qué importante que cada uno de nosotros podamos construir un altar para nuestro Dios, así como Jacob lo hizo, así como Jacob estaba determinado a hacerlo. Un altar que nos recuerde que Dios siempre ha estado en todos los caminos por donde hemos andado. Amén. Al igual que ahora. Un altar de adoración profunda al Creador, porque eso es lo que se hacía en los altares. Ahorita nosotros, amigos, hermanos, hemos tenido un altar de adoración. Hemos alabado y hemos adorado a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que este mismo altar no se quede aquí, sino que cuando vayamos a nuestro hogar lo construyamos con nuestra familia. Desgraciadamente ahorita no están nuestros hijos aquí en este lugar, pero Dios quiere que construyamos ese altar con nuestra familia también. Y ahorita vamos a ver un principio que tiene que ver con eso. Pero este es un altar de adoración y un lugar donde la misericordia del Señor la vas a poder experimentar palpablemente. Así directamente la gracia y la misericordia de Dios. Antes se usaban piedras, ¿verdad? Se usaban materiales para esa construcción, pero hoy es a través de la fe y de la confianza que Dios está formando en ti que podemos construir este altar, porque es un altar espiritual. Y el acto de construir ese altar implicó para Jacob dar varios pasos. Y hoy vamos a ver varios principios para nuestra vida que nos pueden servir hoy. Ok, el primero es: cree y actúa. El primer principio. Génesis 35:1 dice: entonces Dios dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, Jacob recibió una instrucción directa de parte de Dios, y yo creo, y de veras que no me dejarán mentir los varones, que Dios fue muy específico con Jacob y le dijo con peras y manzanas lo que tenía que hacer. Le dijo: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar. ¿Sí? Y yo no sé si soy el único, pero a mí cuando me piden ir al mandado, me dan una lista, porque saben que se me pueden olvidar más de 2, 3 cosas, ¿no? Entonces la apunto, o ya sea en el celular, o me la llevo apuntada, ¿verdad? Le tomo foto. Lo más seguro es que le tomo foto, ¿no? Pero sí, no me permito ir a una encomienda tan complicada como ir al súper sin mi
sin mi lista, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios también sabía que a Jacob se le podía olvidar algo. Y le dice, le da una lista y le dice: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios pone su marca y le dice: a ese Dios, el que se te apareció, a ese Dios que está contigo, a ese Dios que ha estado contigo, a ese Dios le vas a construir un altar. Jacob recibió esa instrucción directa y vemos que él creyó y actuó. Por eso el primer principio es: cree y actúa. Cada vez que Dios te habla, nuestra labor es creer y actuar. Cada vez que recibimos una instrucción de parte de Él, es creer y es actuar, lo que necesitamos hacer, ¿verdad? La obediencia, lo hemos hablado en otros momentos, es un tema complicado para el ser humano en general, para todos se nos complica desde que nacemos. Y alguien dijo, una persona, un anónimo, dijo: usted nunca va a equivocarse si elige obedecer a Dios. ¿Sabes qué? Tiene mucha razón. Si tú recibes una instrucción de Dios, si tú lees la Biblia, si tú recibes un mensaje y te entregan algunos puntos decisivos que tienes que tomar, ¿sabes qué? Tú nunca te vas a equivocar. Tú nunca te vas a equivocar si decides, si eliges obedecer lo que Dios te dice. Precisamente porque lo que Dios ordena nunca va a ser arbitrario, sino que será parte de un gran plan. Dios tiene un gran plan maestro para tu vida. Dios tiene un gran plan y nos lo va dando a conocer poco a poco, ¿sí? Nos va diciendo poco a poco, nos va mostrando, ¿verdad? Pero cuando nos indica algo, como fue en el caso de Jacob, él sabía que no perdía, al contrario, ganaba si obedecía lo que Dios le estaba pidiendo. Y obviamente, como te decía ahorita, la orden no fue sencilla. Le dijo: prepárate. O sea, lo que le está diciendo es: ¿sabes qué? Ahora que vas a hacer esto, te estoy pidiendo que hagas esto, tienes que tomar tiempo para hacerlo. Prepárate. O sea, si tienes algunas cosas agendadas, termínalas. Y entonces ve y múdate a Betel. Le dijo: prepárate, múdate y establécete. Después construye el altar, pero antes prepárate, múdate y establécete. Dios quiere que cuando construyamos el altar lo hagamos no descuidadamente. Somos llamados a construir un altar diariamente a nuestro Dios, en familia, pero Él quiere que no lo hagamos descuidadamente. Te diriges a construir un altar para el Señor, prepárate. Haz las cosas que tienes que hacer. Deja, ¿verdad? El miércoles les comentaba, si tienes que desactivar las notificaciones, hazlo. Si tienes que dejar tu celular allá, hazlo. Porque necesitas este tiempo. Este altar no es un altar que va a ser veloz o que se puede dar en 2 minutos, en 3. Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Y a Jacob le dijo: ¿sabes qué? Te vas a mudar, vas a prepararte, vas a mudarte y vas allá a establecerte. Para estas alturas de la vida de Jacob, él confiaba tanto en su Dios que apenas recibió la orden y fue a avisarles a los que pues a los de su casa lo que iban a hacer en el corto plazo. Ahora, ¿qué tanto batallamos para pues realizar lo que Dios nos pide? A veces es difícil, pero sabes, nos conviene tanto creer y actuar. Este es el primer principio: cree y actúa. Creer que lo que Dios dice es bueno. Creer que si Dios está conmigo, pues no debo temer. Dios está conmigo, Él ha prometido estar. Creer que Dios guarda mis pasos en cada momento. Creer que sus mandamientos son vida para mí. Sus mandamientos son vida. Y después de creer, pues yo decido actuar, porque es lo mejor obedecer su mandato. El segundo principio, gracias. El segundo es: involucra a los tuyos. ¿Sí? Involucra a los tuyos. El segundo versículo inicia con una frase muy interesante. Y pues el versículo 2 es más amplio, pero vamos a este principio lo extraje de la primera parte del versículo 2.
El versículo 2 dice: entonces Jacob les dijo a todos los de su casa. Ahora te puedo decir, el primer versículo que leímos, Dios nunca le dijo: lleva a todos los de tu casa. ¿O sí? No. Pero ¿sabes qué? Jacob sabía que lo que iban a emprender era algo especial y tenía que ser un proyecto familiar. Y entonces él lo que hace después de recibir la orden de Dios es ir y dice: entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, a todos, y a todos es a todos los de su casa les dice lo que Dios le había mandado. Ahorita vamos a leer el resto de ese versículo, pero sabes, esto nos dice que un proyecto tan importante como un altar espiritual se debe hacer en familia. No lo puedes hacer tú solo. Claro, es importante tener tiempos de oración también, y va a haber momentos, pero sabes que si tú tienes hijos, tómalos y llévalos juntos al altar de Dios. Si tú tienes esposo o esposa, llévalos al altar de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob entendió que él no lo iba a hacer solo. Él quiso involucrar a todos los de su casa. ¿Sabes? Para Jacob era más fácil, era mucho más fácil, creo yo, que era mucho más fácil ir solo. ¿Sí? Pues no tenía que cargar con los hijos, con las pañaleras de los niños. No tiene que andar con, ¿sí? Me explico. O sea, alguien puede pensar: oye, pues era más fácil para él solamente con los sirvientes o con los albañiles que le iban a ayudar. Pero él decidió por lo mejor. Construir un altar tiene que ver con redireccionar nuestra adoración, y todos los del hogar deben tener esta oportunidad. Todos los del hogar deben de tener esa oportunidad. Todos los de mi casa tienen que tener esa oportunidad de entender que vamos a ir a adorar y que vamos a bendecir y que vamos a tener un tiempo especial con Dios. Jacob quería que su familia fuera parte de eso. Esto nos lleva al siguiente principio, y ahora sí, todo el versículo completo en Génesis 35:2. El tercer principio es: preparen su corazón. ¿Sí? Y dice el versículo 2: entonces Jacob les dijo a todos los de su casa. ¿Qué les dijo? Desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora, este es un punto muy importante, este es esencial. ¿Por qué? Porque el altar que iban a ir a preparar es adoración. O sea, literalmente iban a ir a adorar. Entonces, si ellos iban a ir a adorar, tienen que dejar atrás todo aquello que te impide adorar a Dios. Amén. Entonces el llamado es: desháganse. Y ese es el mismo llamado que Dios hace a nosotros. Identificar, desháganse, purifíquense. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Pero un corazón que adora a muchos dioses no puede enfocarse. Sabes que Jesús lo dijo. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo que no podemos servir a dos señores? Y él hablaba de un Dios en ese momento. Él le puso nombre. Jesús lo menciona, un nombre bien feo: el Dios Mamón. ¿Sí? Y era el Dios de las riquezas. Y Dios les dijo a sus discípulos, a los que lo estaban siguiendo, les dijo: es que la gente no puede servir a dos señores. ¿Sí? Y cuando él toca el punto del Dios de la riqueza, él le pone nombre. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tan fuerte? Entonces, un corazón que adora a muchos dioses no puede enfocarse. Por eso necesitamos tomar decisiones. Hay países que tienen miles de dioses, es cierto, y les ponen nombre a cada uno. Y acá en México también, pero no todos tienen nombre propio. Hay unos que sí tienen nombre propio. Hay unos que son pues de madera, de yeso, de metal. Sí, es cierto, hay esos dioses. Pero hay otros que no tienen necesariamente ese nombre. Esos dioses quieren levantarse para que yo los adore, para que mi familia los adore. Por lo que en este acto devocional y espiritual tenemos que evaluar qué ídolos estamos adorando.
Con esto que les pide Jacob a los suyos, antes de partir para Betel, él está reconociendo que va a un encuentro de adoración con su Dios. Y esta adoración implica siempre consagración y fidelidad. Antes de ir, tenían que examinar su corazón y saber cuáles, porque Jacob sabía que había dioses ahí. Jacob sabía, y ¿sabes qué? Dios sabe que en nuestro corazón a veces se levantan dioses también. Y Dios nos pide que tomemos esta misma decisión que tomó, esta determinación que tomó Jacob. Como familia necesitamos examinar nuestro corazón. Y fíjate, hay 3 palabras y quiero que las desmenucemos un poquito. La primera es deshacernos. Lo que Jacob le dijo a su familia: desháganse de todos los ídolos. Y luego dijo: purifíquense. Y luego dijo algo que es muy interesante, le dijo: cámbiense de ropa. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero sabes, el primer punto es deshacernos. Y en el primer punto tiene que ver el identificarlos. El identificar si hay un Dios o cuál es ese Dios al que estamos adorando, al que le estamos dando más peso que a nuestro Señor y Creador. El segundo punto, purificarnos, tiene que ver con arrepentirnos. El primer punto tiene que darse, tengo que identificarlo. Pero después yo tengo que arrepentirme y purificarme y decirle: Señor, perdóname por esto que estoy haciendo. Pero sabes, lo tercero que le pide Jacob a su gente es: cámbiense de ropa. Y uno puede decir: ¿cómo que cámbiense de ropa? ¿Quieren ir bonitos a construir? ¿Acaso Jacob no sabía que los albañiles no se caracterizan por andar de ropa, de traje, no? ¿Sí me explico? Pero sabes que dice un historiador bíblico que aparentemente la adoración a estos dioses iba acompañada de ciertos adornos, colgajes, algunas cosas ahí, y ciertos vestidos, y era necesario que se deshicieran del paquete completo. Por eso es que Jacob le dice a su gente: no solamente identifiquen esos que pueden ser sus dioses, no solamente eso, sino también les dice: arrepiéntanse por haber puesto su confianza en ellos. Pero después les dice: quítense las ropas, cámbiense. Y ahí es donde uno también tiene que saber que necesitamos accionar, necesitamos hacer algo. Había ídolos definitivamente, y hoy vemos la historia los ha encontrado, han descubierto ídolos terribles como Moloch que pedían esos ídolos. ¿Sabes qué? No solamente estaba la representación física, sino que pedían prácticas, pedían que la gente creyera ciertas cosas. Y Moloch pedía prácticas bien aberrantes que tenían que ver con desenfreno sexual, que tenía que ver con sacrificar niños. Esas eran las prácticas aberrantes, y Dios sabía eso, y por eso les dice: ¿saben qué? Cuando lleguen a donde van a ir, saquen de raíz todo eso. No pueden convivir con eso, no deben, porque van a terminar creyendo eso. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que vamos a ir concluyendo con estas 3 palabras es: ok, identifica cuáles son los dioses que estás poniendo en primer lugar antes que a Dios. Identifícalos. Pero también arrepiéntete. Pero también deja de creer lo que estos dioses te dicen, o los que los han creado te dicen que necesitas hacer para poder pues adorarlos. Amén. Sí estoy compartiendo esto. Sí, de nada servía que los identificaran, que se arrepintieran, pero que creyeran lo que pedían esos dioses y que estuviera bien. Por eso es que, como no se quitaron las ropas en el tiempo posterior, muchos siguieron haciendo lo mismo. Habían quemado los ídolos, pero seguían practicando ciertas cosas que esos ídolos pedían. Por eso es que nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdame a identificarlos, esos dioses, pero también ayúdame a arrepentirme, a purificarme, y también a identificar esas prácticas que no debo de seguir realizando. El autor Tim Keller dice algo muy interesante. Dice: un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. ¿Sí? Este es un autor que es conocido, tal vez has leído algún libro de él. Dice:
un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios, y cualquier cosa que busques para darle lo que busques para darte lo que solo Dios puede dar. Hoy en la actualidad hay gente que se acerca a ciertos dioses y los venera. Y dice, no, yo no los adoro, los venero. Pero sabes, a final de cuentas es lo mismo. Porque cuando tú le dices, ¿sabes qué? Voy a pues presentar un rezo a este Dios. Estás confiando que ese Dios puede darte lo que solo Dios te puede dar. ¿Qué dice la frase final? Cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede darte. ¿Sabes que solo Dios puede darte sanidad? Solo Dios puede darte prosperidad, abundancia. Solo Dios puede ayudarte en el camino en el que estás. Solo Dios puede ayudarte con tu familia. Solo Dios puede ayudarte a bendecir con palabras de bendición a tus hijos. Solo Dios puede guiarte en medio de la dificultad. Solo Dios, solo Dios. Por eso es que cualquier otra cosa, cualquier otro nombre que tú pongas en medio de Dios es un ídolo. Y por eso te decía, no solamente con nombres propios. Hoy hay con nombres propios, pero también hay con prácticas o con cosas que yo creo. ¿Cómo qué? Sabes, necesitamos en este día tomar tiempo para hacer un examen exhaustivo del corazón. Un ídolo puede ser el yo, el basar todo que yo lo puedo hacer. Y hay tanta gente que cree en ese ídolo. Hay tanta gente, ¿sabes? Hay tanta gente que dice, no, es que yo sí me levanto temprano, yo puedo hacerlo, no necesito de nadie más. ¿Sabes? También que está muy ligado el Dios de la seguridad en mis fuerzas. Y sabes, esta pandemia nos ha permitido recordar que somos vulnerables, que somos frágiles. El hombre se veía como increíble, como único, como impresionante, hasta que llegó esta pandemia, y aún a las personas más fuertes les pegó fuerte en algunos casos, y algunos partieron ya de esta tierra. Algunos que pensaban que ellos podían hacerlo por sus propias fuerzas. Pero también el éxito que alcanzo también puede convertirse en mi Dios. Y ¿sabes qué? Es particularmente en porque todos nos dicen cosas, pero por ejemplo el éxito también nos dice, es que si tú quieres tener éxito, tienes que hacer lo que nadie hace, tienes que olvidarte de todo, tienes que esforzarte únicamente por esto, debes enfocarte únicamente aquí, en el área donde estás desarrollándote. Y qué importante, ¿verdad? Esforzarnos, claro que sí, qué bueno ser los mejores. Pero cuando yo me enfoco solamente en tener éxito, entonces eso ya se convirtió en un Dios para mí. Y ¿sabes qué? Yo tengo que identificar que si el éxito para mí es Dios, tengo que identificarlo y decir, Señor, el segundo paso, ¿qué era qué? Arrepentirme. Señor, perdóname porque he creído que el buscar el éxito es lo único sobre esta tierra. Pero ¿sabes qué? También tengo que decirle, Señor, necesito, Señor, que me ayudes a cancelar todo pensamiento que ha venido a mí, porque este éxito, este ídolo, este Dios éxito, me metió frases, palabras que las creí. Entonces tengo que dejar tengo que renunciar a todo eso. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sí necesito que de estos pasos, porque lo que yo voy a hacer es tan especial. En ese altar lo que voy a hacer es adorar a Dios, pero para que yo pueda adorarle plenamente, tengo que dar estos pasos. Es una oración plena, total. Tengo que dar estos pasos. Creer, como decía, el primer paso, creer y actuar. El segundo tiene que ver con involucrar a las personas cercanas, pero también tiene que ver con esta idea de purificar el corazón. Amén. Y la única manera en la que podemos pedirle a Dios que purifique nuestro corazón es identificando esos ídolos que se han levantado, esos dioses que se han levantado para robar mi atención, para enfocarme en ellos y para solamente que estén en medio. También el intelecto puede ser otro ídolo. La comodidad o el amor a las posesiones puede ser otro ídolo.
¿sabes? Todo lo que me lleva a pensar que con esto que tenga voy a ser feliz, ese se convierte en tu ídolo, en mi ídolo. Por eso necesitamos constantemente hacer este ejercicio de decir: purifica mi corazón. Estos son parte de los ídolos de este tiempo. Como te decía, tienen nombre propio, sí, pero también tienen esos nombres que tienen que ver más con lo que hacemos tú y yo, o con lo que desarrollamos. Amén. Necesitamos identificarlos. Estamos hablando de preparar nuestro corazón para construir ese altar. Tú y yo tenemos que tomar esta decisión: identificarlos, arrepentirnos y renunciar, ¿verdad?, a todo aquello que nos ha metido en la mente ese ídolo. Tenemos tarea que realizar en los próximos días, mis amigos, mis hermanos. Tenemos una gran tarea para hacer. Por todo esto es que Jacob le dice a los suyos: desháganse de todo ídolo que tengan. El versículo 2 que leímos les dijo: desháganse de todo. O sea, eso es un acto individual. Jacob no lo podía hacer. Jacob no podía meterse a las casas de sus hijos, no podía meterse y decir: hey, voy a tirar esto. Tenía que hablarles al corazón de sus hijos y decirles: ustedes identifíquenlos, ustedes saben quiénes son, identifíquenlos y tráiganlos para acá, porque vamos a renunciar a todo eso, porque el Dios supremo merece una adoración total y plena de mi corazón. Dios nos quiere ayudar a nosotros también, mis amigos, hermanos, para que nos deshagamos de todo eso. ¿Saben lo que dice el Salmo 139, 23? Dice algo bien poderoso. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Pero si yo dejara hasta ahí y me dijera: bueno, Señor, hasta ahí nomás, ya nomás, ya me voy, estaría incompleta esta oración. El siguiente versículo dice, el versículo 24: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Por eso es tan importante, amigos, hermanos, que podamos decirle: Señor, aquí estoy, necesito de ti. Quiero acercarme más profundamente, quiero entregarme más todavía. Pero ¿qué es lo que me está impidiendo que llegue a crear y a construir un altar poderoso? A lo mejor puede ser un ídolo que todavía está ahí. Por eso la oración, y te recomiendo, te aconsejo que cuando tú ores, tomes este versículo. Tal vez al principio o en algún punto de la oración, pero de verdad, tómalo como un consejo y apúntalo ahí. Y cuando vayas a orar en un punto en el que tú le quieres decir: Señor, ayúdame a crecer, lee esto y dile: Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba, y empieza a fluir y empieza a decirle: Espíritu de Dios, examina mi corazón. Creo que ya te he entregado estas áreas, pero hay algo más. Examíname, Espíritu de Dios, conoce los pensamientos que me inquietan. Y no solamente eso, sino señálame cualquier cosa que está en mí, no que está en mi vecino, no que está en mi esposa, no que está en mis hijos. Ellos tendrán que tomar su decisión para orar de esta manera. Señálame cualquier cosa que está en mí y que te ofende. Sabes que cuando yo adoro a ídolos, ofendo a Dios. Cuando yo tengo a un ídolo, a un Dios, imagínate qué terrible, yo ofendo a Dios. Por eso es que necesito decirle: hay cosas, Señor, que te ofenden. Señor, ayúdame, guíame por el camino de la vida eterna. Dios quiere que el altar que le construyamos sea santo, donde solo esté Él, pero quiere que involucremos a la familia. Varones, escúchenme esto, ya casi termino, pero varones, si tú tienes hijos, involucra a tu familia, que ellos también sepan lo que estamos haciendo, que ellos también sepan, que también participen en este proyecto tan grande. Necesitan también tus hijos conocer, que lo sepan. Amén. Y cuarto y último punto, bien sencillo, te lo voy a decir, porque ya lo leímos de hecho, o bueno, te lo dije, no estaba todavía listo, pero en el versículo 1 encontramos que dice que Dios le dijo a Jacob: múdate a Betel. Y te lo comenté ahorita, ¿verdad? Múdate a Betel. Pero lo que quiero es establecer un principio ahí.
Y el principio es: toma tu tiempo. Cuando vengas delante de la presencia de Dios, cuando quieras construir ese altar, no lo hagas así rápido, sino constrúyelo con tiempo. Tómate tu tiempo. Sabes, esto llamó mi atención cuando leí: múdate a Betel. Oye, qué fuerte, qué directo es Dios. Porque Dios sabe que si no nos pide mudarnos, vamos a estar con un pie acá y otro pie acá, un pie acá y otro pie acá. ¿Sí? Pero Dios le dice: múdate. Creo que es una de las cosas más difíciles para muchos, el cambiarnos de ciudad por un tiempo o permanentemente. Es una cosa difícil. Yo no sé si todos nacieron aquí en Hermosillo. Yo no nací en Hermosillo y para mí fue difícil cambiarme de ciudad. Fue difícil. En Navojoa, Sonora. Amén. Pero puede ser incómodo, pero obediencia es confianza, ¿sabes? Cuando Jacob escuchó, obedeció, porque él tenía confianza en su Dios, en ese Dios que había estado con él todo el trayecto de su vida, no solamente en un momento, en un viaje, sino durante todo el camino de su vida. La razón, esta es la razón por la que se muda, para poder tener el tiempo necesario para construir el altar al Dios supremo. En ocasiones nosotros queremos, ¿verdad?, formar una relación con Dios en solo 2 minutos, pero eso no va a pasar, mi amigo, mi hermano. La idea del pasaje es tomarte el tiempo que necesites. Quédate a vivir allí. ¿Y sabes qué? Lo más bonito es que el nombre al que fueron es Betel, es casa de Dios. Y eso, ¿sabes qué? Aplica para todo lugar donde tú vas a ir a buscar a Dios, porque ahí se convierte en ese Betel. En tu casa, si vienes para acá, pero eso necesitamos practicar de esa manera. Cuando querramos construir el lugar que es, además de casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Con eso terminamos. Hoy construyes un altar cuando doblas tus rodillas, ya sea en tu casa, ya sea en tu habitación, ya sea en la sala. Cuando doblas tus rodillas, ahí estás construyendo un altar para nuestro Dios. Cuando tomas la mano de tu esposa, cuando tomas la mano de tus hijos y los llevas a un lugar especial, cuando leen la palabra, cuando oran, y también de forma individual. Sabes, el llamado de Dios a construir un altar es para todos nosotros. Ese es el llamado de Dios. En ese lugar adoramos, nos rendimos, nos abrimos a Dios, le entregamos nuestras cargas, le expresamos nuestro agradecimiento. Es un momento santo, apartado exclusivamente para nuestro Dios. Construye un altar y no lo abandones. Quédate a morar allí, donde puedes experimentar la gloria de Dios. Y tal vez Dios te sorprenda con una palabra que transforme por completo tu vida, como a Jacob. Ponte de pie, por favor.